bienvenidos a este curso de Lección Divina y con el libro del Génesis. Este curso es parte del proceso que llevamos en el Centro Arquidiocesano de Evangelización y que pretende ser una respuesta para acercarnos a la palabra de Dios, para acercarnos al conocimiento de la Sagrada Escritura, con el ánimo de que un discípulo misionero pues tenga herramientas bíblicas para poder descubrir a Jesús como su Maestro y como su Señor. Este curso de Lección Divina con el libro del Génesis lo que va a pretender es dar herramientas sobre este texto sagrado para que cada uno de nosotros pueda acercarse de manera más plena al conocimiento, a la experiencia que este curso pueda traernos de Dios para cada uno de nosotros. Este curso lo hemos planteado con la metodología de un aula virtual. Y en ese sentido, lo primero que podemos decir es que a cada uno de nosotros nos implicará mucho esfuerzo y nos implicará una catequesis y una actividad mucho más responsable y autónoma, ¿no? Cada uno tendrá que esforzarse por aprender, por consultar y por seguir investigando. Aquí lo que pretendemos dar son algunas pistas y algunas herramientas que nos sirvan a cada uno de nosotros. En ese sentido, el curso lo que pretende dar es una herramienta pastoral, una herramienta bíblica, una herramienta que nos sirva para la oración, porque ese es el principal fin. No vamos a tratar este curso únicamente como un curso bíblico sobre el libro del Génesis, sino que su énfasis va a ser que todo lo que digamos aquí, todo lo que vayamos aprendiendo, lo podamos llevar a la oración y a la vida. En ese sentido, vamos a tener como metodología los videos que subiremos a las distintas plataformas digitales y vamos a tener algunos trabajos y lecturas complementarias que ya ustedes subirán en el Classroom del Centro Arquidiocesano de Evangelización, y en ese sentido ya podemos como evaluar y avanzar poco a poco. Pero como les digo, es más el esfuerzo personal y el deseo de querer conocer y adentrarse en esta profunda experiencia de la palabra de Dios, especialmente de el primer libro de la Sagrada Escritura. ¿Cómo va a ser nuestro curso? Vamos a tener 5 sesiones. Bueno, esta, la primera, que es una de introducción, donde vamos a presentar el libro, las generalidades y la lección divina. Luego vamos a tener 5 secciones sobre los relatos del capítulo 1 al capítulo 11. Y luego, finalmente, vamos a tener 2 sesiones para los relatos de los patriarcas. ¿Por qué vamos a hacer más énfasis en los capítulos del 1 al 11? Porque sin duda muchos de ustedes ya han tenido un curso que se llama Historia de la Salvación. Y en ese curso de Historia de la Salvación ya se han dado muchos elementos sobre la historia patriarcal. Y personalmente creo que nos falta explorar mucho más a la luz de la fe, pero también de las ciencias bíblicas, estos 11 primeros capítulos del libro del Génesis, los 11 primeros de la Biblia también, para poder hacer una lectura mucho más avanzada, mucho más profunda de estos textos. Entonces, por eso vamos a poner toda nuestra fuerza en los capítulos del 1 al 11. No significa, por eso, que vamos a desprendernos de los otros 39 capítulos del libro, que es la historia patriarcal, sino que vamos a tratarlos de manera mucho más rápida, entendiendo, como ya lo dije, que hay un curso de Historia de la Salvación en el Centro Arquidiocesano de Evangelización, y este curso muchos de los profesores y lo inician con la historia patriarcal, o así debe entenderse, así debe empezarse. Entonces ya tendremos o ya hemos tenido la oportunidad
de hacer parte de este curso. Entonces, yo les invito a que podamos entrar en esta dinámica de autoestudio, de investigación, de mucha disciplina, pero también con la alegría y con la certeza de encontrarnos con la palabra de Dios. Como es un curso sobre Lectio Divina, pero que no vamos a hacer en vivo, sino que en algún momento los asesores del Centro Arquidiocesano de Evangelización estarán haciendo seguimiento y tendremos una reunión por Zoom o por otra plataforma y nos encontraremos para debatir, para evaluar, para conocer cómo se desarrolla el curso. Pues es muy difícil entrar en la dinámica de la oración, pues al fin y al cabo es la finalidad del curso. Entonces, ¿cómo vamos a proceder frente a esto? Yo voy a dar algunas pistas y estas pistas nos van a servir para la oración. Aparte de la lectura entonces del texto, quedará como tarea y como responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos de manera orante al texto. Y ya lo que son estos videos cortos de 35 minutos máximo, lo que vamos a hacer es dar algunas pistas y algunas herramientas, dejaremos los trabajos que vamos a dar y yo trataré de dar algunos lineamientos de cómo vamos a proceder en la lectura orante de la palabra de Dios, con el ánimo de que todos aprendamos también a acercarnos de manera generosa, cercana, podamos acercarnos de una manera atenta, religiosa y orante a la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos a este curso y bueno, ya seguramente, qué pena, se me había olvidado, me presento, yo soy Jefferson Rivera, seminarista de la Arquidiócesis de Cali y bueno, ya los he acompañado en algunos cursos como el curso de Cristología, de Lectio Divina y Salmos, que algunos tendrán que ver ahora también, y un curso en vivo que hicimos sobre los profetas a la luz para discernir los signos de los tiempos. Entonces, bienvenidos y cuentan conmigo y vamos a echarle candela a este curso tan especial. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a presentar el libro. Y lo primero que tendríamos que decir es que los relatos bíblicos no nacieron en Israel como una realidad como llovida del cielo o por inspiración únicamente o por pura casualidad, sino que fue una reflexión que fue iluminada por el Espíritu Santo sobre las experiencias, sobre las situaciones de la vida, sobre aquellas realidades existenciales que cuestionan al ser humano. Y por eso el texto bíblico no puede ser tomado como un texto meramente académico o científico, sino que detrás de él viene todo un proceso cultural, religioso y una cosmovisión que circunda el texto. En el caso del libro del Génesis, lo que se pretende es un relato que dé respuesta a muchos interrogantes. Entonces podríamos decir en primer lugar que estamos ante un libro que surge de los interrogantes existenciales más importantes del hombre, como el origen de las cosas, el origen del mal, la situación social, los orígenes de Israel como pueblo. Entonces el libro del Génesis es una respuesta a estas preguntas, pero no desde el ámbito histórico. Es decir, no es un libro de historia, sino que es un libro de fe. Es decir, el judío, el pueblo de Israel lo que ha logrado hacer es una lectura de fe de su historia. Por eso la historia bíblica no es historia patria, no es la historia de Israel únicamente como pueblo, como situación política o como situación religiosa, sino que es la lectura que el pueblo de Israel hizo a la luz de la fe de los acontecimientos que le van llegando. Se trata entonces este libro de los orígenes del mundo, los orígenes de las realidades existenciales humanas importantes como el mal, el pecado, el fratricidio, las lenguas, la diversidad, el egoísmo y también el origen de Israel como pueblo, por eso la historia de los patriarcas.
el autor del libro no le interesan los hechos en sí mismos, es decir, no le importa cómo realmente sucedieron los acontecimientos de la creación o, o cómo o cuántos años de verdad tuvo Abraham, dónde se estableció finalmente, sino que al autor del libro lo que le interesó fue que a partir de esos acontecimientos que fueron reales, que acontecieron, hacer una enseñanza y una lectura de fe para explicar el plan divino de Dios con su pueblo. Por eso el autor va a utilizar edades, fechas, números, símbolos que esconden en sí mismos una realidad revelada que solo vamos a poder descubrir en cuanto vamos a buscar a Dios, que fue el que inspiró la Sagrada Escritura. Solamente Él nos podrá revelar a la luz de la fe que se nos fue otorgada en el bautismo la lectura correcta de estos textos. Porque si no hacemos la lectura correcta de estos textos, podemos caer en lo que por muchos años en la historia hemos caído, y es un reduccionismo del texto bíblico, entonces, y de nuestra teología. Entonces hablamos solamente que nosotros creemos que Dios creó el mundo en 7 días. Cuando hacemos una lectura mucho más profunda del texto, lo que estamos descubriendo es que Dios, pues, todopoderoso es, sin duda, y pudo crear el mundo en 7 días. Pero ya el número 7, la forma en la que fue creando, ya nos dice algo mucho más que si la creación hubiera sido en 10, 14, 50, 47 años o 3 días o inmediatamente. Entonces allí lo que vamos a ir descubriendo es el sentido profundo con el cual el autor bíblico lo que trató de hacer es una lectura a la luz de la fe de la historia. El libro del Génesis no tiene un único autor, es decir, hace parte de un compendio de libros que se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros, que para nosotros son muy especiales porque son la historia y la constitución de Israel como pueblo, pero que también marcan el derrotero de toda la historia de la salvación. Y estos textos, el Pentateuco, nosotros los conocemos así, como los 5 libros, eso significa Pentateuco. Los judíos los llamarán la Torá, y los musulmanes, que son las religiones comunes monoteístas, los llamarán el Corán, es decir, son los textos comunes de estas 3 grandes religiones monoteístas: la cristiana, la judía y la musulmana. Entonces podríamos decir que el autor de este texto, la tradición se lo ha atribuido a Moisés, pero haciendo una lectura mucho más consensuada, pues es imposible que Moisés haya estado en la época en la que se escribió el libro, que es más o menos hacia el siglo X, noveno, décimo antes de Cristo. Entonces, lo que podríamos decir es que al atribuirle a Moisés significa que se le atribuye a todo el pueblo, se le atribuye a Israel mismo la autoridad de este texto. Y no hay un único autor, sino que en el texto se van a ver muchas tradiciones orales, populares, y la recopilación especialmente de 3 fuentes: la fuente yavista, la fuente eloísta y la fuente sacerdotal. Yo no sé si ustedes tengan la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén, en la introducción al Pentateuco, nos explica un poco esta forma de escribir el texto, y lo que significa, bueno, como para no leer totalmente lo que dice la Biblia de Jerusalén, la forma en la construcción es que hay un texto original y que a lo largo de los años se le fue añadiendo, se le fue quitando, se le fue poniendo otra visión.
Se ha hecho siempre una relectura y eso ha quedado plasmado en el texto. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que hay dos relatos de la creación. Pero entonces la creación, ¿cómo fue? ¿De una forma o de la otra? Y porque ambos proceden de tradiciones distintas. Entonces, en esas características literarias del libro del Génesis vamos a encontrar eso, que hay tres tradiciones, que hay tres visiones distintas sobre el mismo acontecimiento. No significa que una sea menor que la otra, sino que, como ya dijimos, el libro lo que es una lectura de fe, entonces se lee de manera distinta en cuanto yo leo la historia desde mi situación y desde mis situaciones, ¿no? Desde mi conmovisión, de mis criterios, ¿no? Cada uno, por ejemplo, cuando ve noticias, se hace una imagen de las noticias y una opinión distinta, porque en eso también está su cultura, su visión de Dios, que es lo más importante en este caso de las tradiciones. Entonces, vamos a mencionar algunos aspectos de estas tradiciones. Por ejemplo, la mentalidad teológica sacerdotal, es decir, la lectura que da esta línea de interpretación o autores, es una mentalidad con huellas como estas, por ejemplo, el valor del valor de la palabra. Por eso en el texto del primer texto de la creación, Génesis 1, del 1 al 2 al 2.9, al 2.4a, perdón, siempre se va a hacer énfasis en el Señor dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Esta tradición, la tradición sacerdotal o presbiteral, va a dar énfasis a la palabra. Al uso de los números perfectos, por ejemplo el número 7, el número 3, el establecimiento de la norma litúrgica de la celebración del sábado, del guardar el sábado, de por qué Dios descansó el sábado. Por ejemplo, la mentalidad de la tradición elohista, es decir, la visión de Dios como el único, es esa visión de que Dios es superior a todos y es el único, aún sobre los astros y sobre los animales. Es la visión del Dios todopoderoso, del Dios invencible, del Dios victorioso. La mentalidad yavista, la otra tradición yavista, deja huella de la bondad de Dios, cómo Dios Yahvé se comunica bondadosamente con el mundo y comunica su bondad. Y por último podríamos hablar de una tradición deuteronomista. Y esta es como la visión como que unifica todas las otras tradiciones, pero además las distingue. Esta tradición deuteronomista como que une, es la que une este texto del Génesis al Pentateuco, que tiene como sentido profundo el cumplimiento de la ley, la alianza como una característica fundante del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y entonces este tipo de tradiciones que ya hemos mencionado, la sacerdotal, la elohista, la yavista y ahora la deuteronomista, nos ayudan a comprender mucho más el texto. Es decir, nos vamos a encontrar como si fuera el escrito a cuatro manos. Pero lo que podemos descubrir es que en el momento de compilar el texto han respetado cada una de las tradiciones. ¿Para qué? Y las han unido. ¿Para qué? Para dar una visión de conjunto. Y esto es muy interesante porque no es una visión sesgada, sino que es una visión totalizante de toda la cosmovisión religiosa de Israel como pueblo. Ahora, ¿de qué forma fueron escritos los textos? Porque si tú vas a encontrar el texto, te vas a dar cuenta de que hay dos grandes bloques. Y esos grandes bloques son el capítulo del 1 al 11 y del 12 al 50.
Y en este sentido, el texto, pues lo que va a pretender hacer es, lo que va a pretender hacer es utilizar varios métodos y formas o géneros literarios que le ayuden al autor sagrado a leer el texto, la historia de Israel como pueblo y de sus orígenes. Y entonces allí vamos a encontrar unas formas literarias muy especiales. Los relatos míticos, las leyendas y las genealogías. Los relatos míticos nos tienen que ayudar a pensar en una cosa muy interesante. Y es que el mito es el primer método de conocimiento. El mito, nosotros tenemos una idea del mito como si fuera fantasía o algo irreal o un cuento, una fábula. Pero el mito es mucho más profundo, porque lo que ha utilizado el texto del Génesis al utilizar el mito es utilizar la cosmovisión, la cultura, los símbolos para construir en un lenguaje mítico toda una catequesis, toda una estructura también mental del texto. Lo que significa entonces que el mito no es un conocimiento mentiroso, es decir, no, el mito no es una mentira, sino que es una forma de conocimiento basada en las imágenes, basada en las ideas y en las cosmovisiones de Israel como pueblo. Las narraciones entonces, como ya lo dije, de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura antigua, los pueblos cercanos a Israel, las regiones de Mesopotamia, allí también se encontraban leyendas, cuentos, relatos populares que hablan sobre el origen del mundo. Y a estas expresiones que son muy similares de los otros pueblos, como por ejemplo el poema de Gilgamesh, que son muy cercanas, por ejemplo, al diluvio universal, son como un origen muy lejano, pero que la novedad al hacerse el relato bíblico es que esos textos que eran parte de la tradición, que eran parte de Israel también como pueblo que se había constituido de muchos pueblos, del origen del camino, de la relación con otros pueblos, esos textos míticos se convierten en la forma en la que Israel va a utilizar, la forma que van a utilizar para expresar su fe y su cosmovisión. Es decir, el texto bíblico salta o sobrepasa ese relato fantasioso, cultural de Mesopotamia, de los pueblos cercanos, para convertirse a una enseñanza, para convertirse en una profesión de fe, de un Dios único y amor. Y entonces allí ya la mitología entonces ya abandona el relato únicamente fantasioso y adopta ya una reflexión teológica, ya no con fantasías, sino con relatos que hablan de las realidades humanas a la luz, de la fe. Entonces, esa es una primera parte. También va a utilizar mucho las genealogías, como dijimos, es decir, los listados de familias, de árboles genealógicos, la familia, por ejemplo, algunos de ellos, la genealogía de Caín, la genealogía de Noé, la misma genealogía de Abraham. Y luego en los dos últimos, en los últimos capítulos, en la segunda parte, va a utilizar un género mucho más narrativo frente a la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José, frente a los 4 grandes patriarcas, los orígenes del pueblo de Israel como pueblo. Y allí entonces va a conjugar, como lo dije, la narración
la narración histórica continuada, la va a unir a una visión, a una lectura de fe, que es lo más importante. Yo me voy a permitir utilizar, pues recomendarles algunas cosas que nos pueden servir para nuestra lectura personal y para adentrarnos mucho más en el texto. Me parece muy interesante, si ustedes tienen la Biblia de América, esta Biblia de América tiene unos muy buenos comentarios, muy básicos, pero muy entendibles sobre el libro del Génesis, en general sobre todos los textos. Y me parece que puede ser un primer acercamiento. Entonces ya les he dado dos herramientas que nos pueden servir para abordar el texto, ¿no? La primera, la Biblia de Jerusalén va a tener un estudio mucho más detallado sobre las fuentes, sobre la forma de composición, sobre en qué lugar y momento histórico se compone el texto. Porque esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Si tú escribes el texto después de 700 años de que haya ocurrido, pues la historia no te va a llegar puramente original. Por el camino se te habrán quedado algunas piedras y algunos costales. Mientras mientras el carro siga caminando, pues hay muchos trastes que se van quedando. Y con esto no quiero decir que el texto no sea original, sino que hay unas relecturas a partir de los textos originales, que es ahí donde nacen las tradiciones que ya mencionamos. Ahora, en el momento en que se escribe el texto, es un momento circunstancial muy importante, porque también es la consolidación de Israel total como pueblo y donde se promueve una especie de nacionalismo sobre el siglo IX y X antes de Cristo. Entonces, en ese sentido, ya más adelante, cuando vayamos abordando cada uno de los textos o cada una de las secciones, pues vamos a dar más razones históricas, bíblicas y teológicas sobre por qué fueron compuestos de esta manera los textos. Ahora me voy a permitir utilizar la estructura que da el libro, la Biblia de América sobre el libro del Génesis, perdón. Entonces la estructura son dos grandes partes, ya lo he dicho. La primera, la historia de los orígenes, y la segunda, la historia de los patriarcas. Cada una de ellas tiene tres partes. Entonces, la primera parte, la historia de los orígenes, sería la creación y la caída de Adán a Noé, de los capítulos 1 al 6, 8. Y la segunda parte, de la primera parte, la segunda sección sería Noé y el diluvio, capítulos 6, 9 al capítulo 9, versículo 17. Y la última parte de esta sección sería de Noé a Abraham, capítulos 9, 18 al 11, 32. Y luego la tercera parte, la historia de los patriarcas, Abraham y su esperado hijo Isaac, del capítulo 12, 1 al capítulo 25, la historia de Isaac y de Jacob, del capítulo 28, 25, 19 a 36, 43, y la historia de Jacob y de José, capítulos 37 al 50, 26. Entonces, lo primero es identificar un poco estas estructuras para poder tener una visión de conjunto. Entonces, bueno, ya he tratado de hacer una pequeña presentación del texto, muy rápida, pero que seguramente nos va a dar muchos elementos. Ya pues cada uno tendrá que ir buscando pues ampliar un poco más la situación, es decir, si estuviéramos frente a frente o por lo menos en una aula virtual en vivo, pues seguramente tendríamos muchos más elementos para poder decir, pero estos elementos yo creo que son los básicos, los más importantes y con los que podemos crear un fuerte fundamento con el cual vayamos a nuestro texto bíblico para nuestro estudio y para nuestra oración.
Bueno, ahora vamos a entrar entonces en la parte final de esta primera sección que tiene como sentido explicarnos en qué consiste el método de la lección divina. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de orar con la palabra de Dios. Yo creo que ese es el centro de la vida de cualquier discípulo misionero, de cualquier cristiano. La palabra de Dios constituye la fuente más primera del conocimiento de Jesucristo. San Jerónimo nos va a decir que desconocer las escrituras será desconocer a Jesucristo. Pero es muy importante que no solamente conozcamos las escrituras como lo estamos haciendo en un ámbito académico, sino que podamos ir mucho más allá, hacer de la lección divina una forma de oración, de leer la palabra de Dios, se constituye entonces también en una oportunidad para encontrarnos con Dios que nos habla y nosotros entrar en comunicación. Eso es la oración es una comunicación. Tú te comunicas con Dios y Dios contigo. Hay una interlocución y eso se da a través de la palabra. Pues si solamente piensas que Dios te habla y Dios te habla y te dice algo en la palabra de Dios, pues fantástico. Pero si tú te das cuenta que puedes responder a esa palabra, que esa palabra se ha hecho vida en ti ya por Jesucristo y por la acción de Dios en ella, en tu vida, pues vas a descubrir de mucho más, con mucha más riqueza la importancia de hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Y esto no es un método nuevo, es decir, últimamente hablamos mucho de lección divina y decimos muchas cosas frente a ella, pero es uno de los métodos, por no decir que el más antiguo en relación a la interpretación y oración con la palabra de Dios. La lección divina surge como una respuesta de entrar en una dimensión mucho más espiritual de la palabra de Dios. Es poder profundizar, entrar en el corazón de las escrituras, pero siempre viendo nuestra vida en ellas. Y entonces allí tendríamos que partir de que la lectura de la palabra de Dios parte de la vida. Y eso es lo más lindo de la experiencia de la lección divina. Y es que es tu vida en la palabra de Dios y la palabra de Dios en tu vida. Entonces el punto de partida aquí es la vida. No es el dato bíblico como tal. Él te da elementos. Pero lo primero es tu vida, tu relación con Dios y con la palabra. En ese sentido, entonces, consta de cinco pasos muy fáciles, pero que no se pueden convertir en una liturgia. Y al hablar de liturgia, perdón, de un rito, sí, un rito litúrgico. Es decir, no se pueden convertir en que primero es esto, segundo es esto, tercero es esto, y perdemos la libertad frente a la palabra de Dios. Es decir, sucede que cuando rezamos el rosario, mucha gente, si uno se equivoca y reza el cuarto misterio en vez del tercero, pues se acabó el rosario. Y eso no puede ser así. Es decir, en la oración también hay libertad, pero también hay orden, porque al fin y al cabo por eso Dios, la oración también tiene que ser ordenada y el ordenado habla de la belleza de Dios y de la oración. Pero eso no significa que es una camisa de fuerza. Entonces, la lección divina es un método de oración que podemos explorar cuando tú te metes en esa dinámica de múltiples maneras. Tiene 5 pasos fáciles. El primero, que es el más grueso, es la lectura. ¿Qué dice el texto? Y entonces tú entras y buscas las formas, los personajes, las actitudes, las imágenes, los diálogos, bueno, todo esto que el texto en sí mismo nos dice. Luego damos otro pasito y es, bueno, ese texto dice eso, pero ¿qué me dice a mí? Y entonces el segundo paso es la meditación. ¿Y ese texto qué me dice a mí? A veces somos muy buenos para decir qué dice el texto, pero cuando nos habla a nosotros, cuando nos toca nuestra vida, nos quedamos mudos. Por eso este punto es muy importante. El punto, perdón, de la meditación. Que la pregunta es, ¿qué me dice a mí, a mi vida personal?
alejándome de hablar sobre los otros. A veces cuando uno hace lección divina con las comunidades y en las parroquias y con los grupos, eh, vamos al segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Y entonces empezamos, pues nos dice que tenemos que ir a tal parte. No, es a ti, no es a otro, es qué me dice a mí, personalmente, mi situación de vida. Y te vas a dar cuenta que si entras en esta dinámica de la lección divina, el mismo texto te va a decir 1000 cosas en 1000 situaciones distintas de vida. Es decir, si tú mañana vuelves a tomar el texto te va a decir algo, Dios te va a hablar por medio de ese texto, te va a decir algo que corresponde a tu situación de vida. Y si lo vuelves a coger dentro de 15 días, te va a decir algo totalmente distinto, porque tu situación de vida ya es totalmente distinta. Entonces, este paso es uno de los más importantes, porque es verme en la palabra de Dios, es como un espejo, es que me dice esta palabra. Luego sigue la oración, tú que le dices a Dios, Dios te habló, te dijo algo, y ahora tú cómo respondes a esa palabra que Dios te dio, cómo tú le hablas a Dios a partir de lo que leíste. No vas a leer el Génesis y vas a responder con una cosa del Apocalipsis. Es sobre el texto que tú exploraste. Es responder a esa pregunta, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le digo yo a Dios que me habló por esta palabra? Luego sigue una cosa que es muy complicada, pero no difícil. Y es la contemplación. Y entonces en contemplación podríamos preguntarnos, ¿y cómo contemplamos? Podemos contemplar de varias formas. Podemos poner nuestra mirada totalmente en Dios. Eso significa contemplar, ver a Dios. ¿Y cómo ver a Dios? Pues ver cómo Dios actúa en el texto. Y por ejemplo, Dios creador, si estamos haciendo lección divina con uno de los textos de la creación. Dios creador, Dios que da vida. Y luego de contemplarlo en el texto, de contemplarlo en la creación, contemplas a Dios creador en tu vida, cómo Dios te creó, cómo Dios te dio vida, cómo Dios se hace vida para ti. Y entonces ahí estamos actualizando el texto. Y lo estamos actualizando porque lo vemos patente, actuante. Y por último, este texto nos compromete y nos invita a la acción. ¿Qué compromiso? ¿Qué actitud el texto me propone a mí como cristiano? Este es como el panorama general rápido de la lección divina. Como les digo, a lo largo del curso iremos dando otras pistas que nos pueden ayudar en este camino. Finalmente quiero dejar como un trabajito muy práctico o más bien muy básico para este primer encuentro. Y es, vamos a acercarnos a este método de la lección divina. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el relato, venga, ya les digo cuál. Vamos a tomar el relato de la creación. Pero ¿cuál es el relato de la creación que vamos a utilizar? El relato de Génesis capítulo 2 versos 4b al 25. Entonces, Génesis capítulo 2 versos del 4b al 25. Y este texto lo vamos a tratar de leer con este método de la lección divina. ¿Y cómo vamos a dar razón de esta? Pues porque hay que calificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar razón de este ejercicio de la lección divina? Fácil. Tú vas a sacar los personajes y vas a sacar una actitud de cada uno de los personajes, una característica. Entonces, por ejemplo, el hombre, ¿cómo es el hombre? Entonces, una de las características, fue creado del barro, Dios sopló sobre él, estaba solo,
luego tuvo una compañera y luego la mujer. Entonces la mujer salió del costado. Ah, bueno, el hombre, por ejemplo, que estaba, lo durmieron y le hicieron una cirugía por la noche. Bueno, tú ya pondrás cada una de las características de los personajes que tú encuentres en el texto. Y con eso aprenderás a hacer el primer paso de la lectura divina, que es la lectura. Leer los personajes, sus actitudes y lo que dice el texto. No siendo más, entonces les agradezco su atención y bueno, deseo que tengamos ánimo para poder empezar este curso. Dios les bendiga y hasta la próxima vez.